de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Sin Fronteras de hoy miércoles 14 de mayo de 2025. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Seis de la mañana con 32 minutos. Recuerden que este domingo hay una transmisión especial desde Managua con la presidenta Rosario Murillo y el presidente Daniel Ortega, un enlace nacional en ocasión del aniversario del natalicio de Sandino. Estamos hablando que ya son 120 años, ¿no? 130 años del natalicio del general Augusto Nicolás Calderón Sandino. Bueno, y el sábado son las caminatas, que son en honor a Sandino, al natalicio de Sandino. Hoy vamos a hablar también del general Miguel Ángel Ortiz. Bueno, algunas pinceladas antes de dedicarnos a otros temas. Lo primero fue una demostración formidable de poder la que hizo Rusia el pasado 9 de mayo. Formidable. El viernes 9 de mayo. No solamente por el bellísimo desfile, ¿no? Con la exhibición de armas, la participación de las fuerzas, un contingente representativo de las fuerzas militares que están liberando Ucrania del nazismo en la operación militar especial, sino también por la presencia de tantos jefes de Estado, especialmente de Xi Jinping, que hombro con hombro pasó con Putin a lo largo de todo el desfile del viernes. Es una señal poderosísima a los enemigos de Rusia y a los amigos también. O sea, esa es una amistad, como dijo el canciller chino un día después, sólida como una roca. Firmaron varios acuerdos, profundizaron las relaciones entre ambos países, sumamente importante. Claro, yo siempre sino que espero más que confiar, que alguna vez oficialmente Rusia reivindique la figura de Joseph Stalin, el artífice de la derrota de Hitler, de la conducción del pueblo de la Unión Soviética a la victoria sobre las fuerzas nazis y fascistas. Pero bueno, alguna vez podrá ser. Sí, al día siguiente hubo desfile en todas las ciudades de Rusia, el 10 de mayo. Y algunas, como 1 millón habían solo en Leningrado, por ejemplo. Impresionante. Y ahí los combatientes son los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que quedan, que tienen más de 95 años todos, ¿verdad? Con su retrato de Stalin. ¿Verdad? Y es impresionante también cómo se mantiene viva la memoria de tantísimos caídos, asesinados por las fuerzas de Hitler. Es que realmente lo que vivió los pueblos de la Unión Soviética fue algo verdaderamente espantoso. Se dice rápido, ¿no? 27 millones de muertos.
pónganle nombre y apellido a eso, de los asesinados o caídos en combate, y pónganle nombre a la familia de cada uno de ellos. Ese es un montón de gente. Pero bueno, mañana es 15, ¿no? Se supone que mañana en Estambul, en Turquía, el antiguo Imperio Otomano en la península de Anatolia, perdón, convocado por... Se supone que se van a juntar delegaciones de Ucrania y de Rusia, intermediadas por ¿cómo te dijera yo? Bueno, solo voy a decir el presidente de Turquía, ¿no? Es que ese hombrecito un día dice una cosa y al día siguiente dice otra. Pues uno de los causantes del derrumbe de Siria y de que ahora estén terroristas dirigiendo Siria. Erdogan. No esperen nada de esas negociaciones. Lo que quiere Occidente y el propio Estados Unidos es recuperar Ucrania y dominar Ucrania. Eso es lo que quieren los occidentales. Y Rusia en eso no va a ceder. Incluso hay una maniobra que están haciendo los europeos de que Trump le imponga, según ellos, a Putin, que a cambio de reconocer el occidente del territorio ucraniano como ya parte de Rusia, renunciar pues a la recuperación de esos territorios y colocar ahí soldados alemanes, franceses, ingleses y de otros países de la OTAN. Y eso jamás lo va a aceptar Rusia. Porque eso es decir, es dejar latente la guerra a la vuelta de unos pocos años. ¿Verdad? Entonces, no va a haber resultado de la paz mañana. No lo va a haber. Y Rusia jamás va a aceptar el cese al fuego si no hay un cese de suministro de armas sobre Ucrania. Los yanquis con Trump han seguido mandando toneladas de armas, de municiones, de fusiles, de misiles, aviones incluso. Han llegado a Ucrania todos estos días desde que subió Trump el 20 de enero. Allá va a cumplir 3 meses, a ver, febrero, marzo, abril, ¿qué? 4 meses va a cumplir. Y el bombeo de armas y de municiones de Estados Unidos a Ucrania se ha mantenido, como también de Alemania, de Francia, de España, de Inglaterra, y el resto de países, Polonia y el resto de países europeos, o de la OTAN. Entonces, ¿cómo va a aceptar Rusia cese al fuego y sigan suministrándole armas a Ucrania? Eso es absurdo. Absurdo. Entonces, ayer andarán, ustedes cesan el suministro de armas, yo ceso el fuego. Porque la negociación no es con Ucrania, Zelensky es un títere. La negociación es con la OTAN y Estados Unidos, que son los artífices de esta guerra contra Rusia. Rusia se está defendiendo, nada más. Y parte de la defensa es impedir de que en un futuro cercano se vuelva a abrir un conflicto. Y los pueden volver a abrir. Les interesa abrirlo a los de la OTAN, porque ellos siempre han tenido el apetito sobre las tierras rusas, las gigantescas riquezas que posee Rusia, el país más grande del mundo. Bueno, entonces no hay ningún optimismo ni nada que se le parezca con esas negociaciones que se supone van a hacerse mañana. Pues Rusia va a mandar a su gente a saber si Zelensky la va a mandar. Bueno, mejor dicho, a saber si le van a dar permiso a Zelensky de mandarla, porque ahí andan los cocainómanos. ¿Viste ese video? ¿No lo viste? Van en el tren, van el de Alemania, el de Reino Unido y el de Francia. Y los periodistas entran repentinamente a la cabina donde están ellos tres. Entonces no les dio tiempo de esconder la coca y la cucharita. Esto es verídico, ahí está. Después dijeron que era una servilleta para los mocos. En serio, eso fue lo que dijo el presidente de Francia. Hombre. Y tenían toda la cara toda descompuesta, mano.
Qué barbaridad, ¿verdad? En manos de quién están los pueblos de esos países, en manos de drogadictos. Qué vergüenza, vergüenza mundial. O como decía un político europeo, ¿no? Es una prueba de la decadencia de las élites europeas. Bueno, el otro evento que la mediática, como dicen los venezolanos, ¿no? Las corporaciones mediáticas imperialistas se dedicaron de llenarnos de información fue la elección del nuevo jefe del Estado Vaticano. Elección no, designación. 133 piches eligen al jefe de una religión de la que son adeptos 1.400 millones de habitantes del mundo. 133, o sea, el 0,0000001%. ¿Verdad? Y entonces, después de negociar, pues decidieron nombrar a Robert Francis Prevost. No hay que esperar ningún cambio sustancial. El Vaticano está podrido. ¿Cómo va a haber algo bueno de algo que está podrido? Está podrido, está de corrupción. Ustedes se acuerdan cuando renunció Ratzinger, que deja el papado hace ya, 14 años por ahí. Y él mismo se encargó de designar a Bergoglio como su relevo. Después solo fue a bautizarlo en el concilio, en el cónclave, perdón. Entonces ustedes se acuerdan que Ratzinger le entrega a Bergoglio un lote de documentos más o menos así, con todos los oscuros secretos del Vaticano, la razón por la cual él se fue, porque no aguantaba las presiones de todos lados y ya no podía. Pues mejor que venga otro a ver qué hace, pues yo estoy viejo, ya no puedo. Y entonces ahí estaba todas las acusaciones de abuso sexual en todo el mundo, de los curas y obispos. Ahí estaba toda la corruptela, cardenales hasta aquí de lodo, robándose millones de euros y de dólares. Como aquel piche que tenía apartamentos y no sé cuánto en Londres. Y ahí sigue de cardenal y quiso hasta participar en el cónclave hasta que lo corrieron, pues. O el otro, el Cipriani de Perú, acusado de violador, de encubridor, de un montón de delitos sexuales, y allá anduvo. O sea, está podrido, el Vaticano está podrido. No puedes esperar que una manzana, una fruta podrida, de algo, de alimento sano, lo que da es gusano. Entonces tengan en cuenta eso, pues. La verdad es que quienes tienen la opción de fe católica, que creen en los dogmas de la Iglesia Católica, no necesitan al Vaticano para seguir creyendo, para seguir concurriendo a una iglesia, a una misa o a adorar a sus santos. Pues. No necesitan al Vaticano, esa es la verdad. Pues. El Vaticano solo sirve para robarte, hermano, para sacarte los reales. Bueno. Se murió Pepe Mujica ayer, tenía 89 años. Un hombre que en su tiempo fue consecuente porque luchó contra la dictadura militar, eso le costó 14 años de cárcel y torturas espantosas, que él las contó en algún momento. Él y su esposa, Lucía Topansky. Y lástima, ¿verdad? Los últimos 10 años de Pepe Mujica sirvieron para que ofreciera declaraciones desafortunadas, por decirlo menos, pues. Se ubicó en un pedestal por encima de todo lo demás y se dedicaba a enjuiciar quién era bueno y quién era malo, pues. Y le faltó el respeto a montones de gente, pues, porque sentenciaba como si fuera juez. Lástima, ¿verdad? Pero eso no borra toda una trayectoria consecuente que tuvo en los años 60, 70, 80, 90 y aún en su gobierno en Uruguay.
que tuvo controversia, me acuerdo, con Néstor Kirchner y con la Cristina. La vieja esa, dice. Pero bueno, pues, sus últimos 10 años no borran todo lo que él significó, pues. Muy bonito el mensaje que enviaron los presidentes Rosario Murillo y Daniel Ortega de condolencias tanto a su viuda como al jefe de su partido, el Frente Amplio, como al presidente de Uruguay. Bueno, hoy es el aniversario de la caída de Angelita Morales Avilés, la hermana de Ricardo, una socióloga brillantísima en la cual confiaba muchísimo Carlos Fonseca. Le ayudó a Carlos a recopilar montones de documentos sobre Sandino, sobre la guerra contra los yanquis, sobre la realidad socioeconómica de Nicaragua. Y sobre esa base se dejaron los machotes de muchos libros que después aparecieron otros firmándolos, pero fue Angelita la que recopiló todos esos documentos y escribió muchas de esas cosas. Y después apareció un baboso ahí firmando yo soy el que hice el libro. Mentira. Ángela Morales Avilés. Bien. Quiero compartir con ustedes, son las 6:47, varias cosas de héroes nuestros, héroes del combate contra la dictadura y héroes del combate contra los yanquis y héroes también de los que contribuyeron en esa lucha contra la dictadura, pero no necesariamente con un chopo atuto, ¿eh? Y que no por eso disminuye su aporte a la lucha de liberación nacional. Pues me parece, siempre me he dicho que es muy importante rescatar también no solamente el heroísmo de nuestros combatientes, que con un fusil en la mano se fueron a enfrentar a la Guardia Somocista, sino también a quienes contribuyeron en esa lucha, dando refugio, alimentando, sirviendo de correo, ayudando en muchísimas tareas que eran indispensables, sin las cuales los guerrilleros no hubieran podido combatir contra nadie. Y vamos a rescatar a una compañera ejemplar en esas tareas. Pero quiero empezar con algo que también es poco conocido. Sí es conocido, pero no adecuadamente, creo yo, porque los años transcurren y nuestra historia está tan plagada de tanto heroísmo que es muy difícil recuperar todo. Es muy difícil porque hemos hecho un esfuerzo, me parece loable, de poner nombre y apellido a todos nuestros héroes y mártires. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de caída, circunstancias, familia. Ha habido un esfuerzo enorme, pero todavía insuficiente, porque es demasiado, hermano. Uno de esos casos es el de Paigua. Hoy es el aniversario, ayer fue el aniversario de la masacre de Jorgito, así se llama, la matanza de Jorgito. Jorgito es una comunidad del municipio de Paigua al noreste, del municipio de Paigua. Y vamos a compartir cómo fue esa matanza. 43 compañeros y compañeras fueron asesinados bestialmente por la contrarrevolución. Fue una bestialidad. A las 3 de la madrugada del domingo 13 de mayo empezó el ataque y la matanza. Y vamos a contar los detalles. Ahí en Jorgito estaba, el día anterior habían instalado, era la base del batallón de milicias territoriales 2504, que pertenecía a Chontales, ¿verdad? El día anterior y la madrugada el 12 de mayo y la madrugada del 13 arrasaron. Vamos a aprovechar para contarles algunas cosas sobre Paigua. Paigua es uno de los municipios más grandes en términos territoriales del país. Está hablando que tiene casi 3.500 kilómetros cuadrados. 3.500 kilómetros cuadrados.
O sea, es como casi 10 veces que el departamento de Masaya. Imagínate cómo será de grande el municipio de Paigua. Ahorita debe andar por los 40,000 habitantes, quizás un poco más. Limita con 7 municipios. Pues. Imagínate que limita con Ciuna por el norte, con el Rami Camuapa por el sur, con la Cruz de Río Grande y el Tortuguero por el este, con Matiguasi y Río Blanco por el oeste. ¿Cómo es de grande ese municipio? Ahí, en ese municipio está Vilampí, Copalar, Huilique, Malacaguá, Guanaguana, La Breya. Muchas localidades muy conocidas en la guerra de los 80 porque ahí estaban los chavalos del servicio militar, los cachorros. Y ahí fueron combates fieros, porque la contra se había sentado en los latifundios que habían ahí. Paigua comenzó a poblarse en los años 60, sobre todo, con la extensión de los latifundistas. Somoza les permitió que los latifundistas de Chontales y Huaco se extendieran en las tierras de Paigua, pues, de lo que hoy es conocido como Paigua. Y aunque fue fundado formalmente en el 74, después se lo pasaron a Río Blanco, después primero estaba en Chontales, después estaba en Huaco y así anduvo, y después en la región autónoma del Caribe Sur. Ahí forma parte de la RAX. Y fíjense, miren, es un caso extraño, Paigua. La sede municipal es Bocana de Paigua, pero la sede de la alcaldía es Ubú Norte, porque está más hacia la mitad del territorio que para poder atender a todas las comunidades rurales. Y eso ha dado origen a rivalidades también, porque Ubú Norte quiere ser municipio aparte, está Ubú Sur, ¿verdad? También. ¿Qué significa Paigua? Es del idioma chontal, 2 ríos significa, que son el río Liquia y el río Grande. En la confluencia de ambos ríos, ahí está Paigua. Queda más o menos a 23 kilómetros al sureste de Río Blanco. Tiene su carretera. Daniel se encargó. Eso era un sueño, eso. Y tiene su carretera adoquinada, hermano. Bueno. Entonces, ahora quiero contarle. Miren, hay un libro bellísimo. Con una foto, hermano, salvajada. Está escrito en inglés y en español. Se llama Nicaragua Fototestimonio, sobreviviendo al legado de la política de Estados Unidos. Son fotografías de un hombre, yo no sé si vive aún. Debe andar hacia los 90 años si aún vive. Se llama Paul Dix. Y el texto de Pamela Fitzpatrick, que también debe estar muy mayor, no sé si viven ambos. Trabajaban para una organización que se llamaba Testigos de la Paz o Testimonio para la Paz. Acción Permanente por la Paz era el nombre oficial en español, pero en inglés era Witness for Peace. Era una organización ecuménica, o sea, de distintas denominaciones religiosas, que se oponía a la política de su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el criminal de guerra Ronald Reagan, que no descanse en paz, ¿verdad? Contra Nicaragua. Entonces venía aquí delegaciones, montones de delegaciones de Estados Unidos vinieron. Ellos venían en una de esas. Entonces suponía, Paul Dix, que ya era un fotógrafo muy conocido en la época, tenía alrededor de 50 años, cuando vino por primera vez a Nicaragua, se suponía que venía por un rato y se quedó 5 años. Lo mismo pasó con Pamela, ella se quedó un poco más. 7 años. ¿Verdad? Entonces, después ambos se fueron ya cuando perdimos las elecciones del 90, fueron parte de tantísimos internacionalistas que dijeron aquí ya no hay nada que hacer y nos vamos, pues. Hubo otros que no, que se quedaron y que militan con la revolución desde siempre, pues que tuvieron que irse porque aquí no había ni en qué trabajar, pero se han mantenido leales a la revolución. Podría citar muchos nombres.
Ellos pues se fueron, ¿verdad? A seguir su vida. Entonces dice que una vez en el año 2002 se pusieron a revisar la fotografía que había tomado Dix en Nicaragua y resolvieron hacerse un libro. Escogieron 100 fotos, después ahí fueron, después escogieron los nombres y se vinieron a Nicaragua a localizar a las personas que aparecían en esa foto, a identificarla y localizarla y hacer entrevistas con ellos. Entonces duró 7 años ese proceso. Vinieron 5 veces y localizaron a todos. Y fruto de eso salió este libro. Se lo recomiendo, es bellísimo, es bellísimo. Tiene una fotografía salvajada, hermano. Y los testimonios. Es para leerles un testimonio por día durante mucho rato, pues, porque incluso hay un testimonio ahí de un muchacho que perdió las 2 piernas. Y ahí está, volando riata. Impresionante. Bueno, el caso es que este libro lo publicaron creo que en el 2010, 2012, por ahí. Aquí en Nicaragua, aquí se vende. No sé si todavía existirán ejemplares, pues. Quiero contarles entonces algunos parte del testimonio de uno de los sobrevivientes de esa matanza espantosa de Jorgito. ¿Verdad? Se llama Félix Pedro Espinales Mendoza. ¿Verdad? Ese es Pedro Espinales, es Félix Pedro Espinales. Y esta foto que van a ver, esa foto la tomó Paul Dix cuando vino a Nicaragua a localizarla. Y ahora le vamos a contar el contexto de esa fotografía. Ese era un niño de 11 años cuando la matanza de Jorgito. Uno de los 3 sobrevivientes. 43 campesinos, incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos, todos miembros de la cooperativa Bernardino Díaz Ochoa, fueron brutalmente masacrados por un grupo contrarrevolucionario. Degollaron a niños dormidos en hamacas. Quemaron las viviendas de los campesinos y las instalaciones de la cooperativa y lanzaron los 43 cuerpos a una zanja. Entre ellos había 3 que sobrevivieron. 46 cuerpos, entre ellos había 3 que sobrevivieron. Félix Pedro Espinales Mendoza, quien tenía 11 años, un hermano menor de Félix Pedro y una bebé de pocos meses. Y cuenta Félix Pedro, y ahí yo y el hermano mío nos pasamos por encima de los muertos, toqué manos, toqué partes desbaratadas, toqué todo. Y solo yo y un hermano mío y una niñita tiernita sobrevivimos a ese ataque. Entre los cadáveres estaba el de su padre, Pedro Espinales Flores. El profundo y cándido testimonio de Félix Pedro, el 10 de marzo de 2005, la foto que él no es Félix Pedro, la foto que les pusimos de Félix Pedro es de 2005, ¿verdad? Retrata claramente la angustia y la lucha cotidiana de un sobreviviente traumatizado por la guerra. La masacre en la comarca de Jorgito es revivida cada día por Félix Pedro. Tenía 11 años cuando el 13 de mayo presenció la brutal matanza y mutilación de su padre, así como la de 42 personas más, incluyendo a mujeres y niños. En el instante en que él compartía los recuerdos fatídicos de esa noche, o de esa fatídica noche, se hicieron tan reales esos recuerdos que él se deslizaba del pasado al presente, pasaba del pasado al presente en la entrevista, saliendo sus palabras de un sitio atormentado y profundo de su psicología.
debido a su total carencia de recursos económicos. Imagínense ustedes, en los años 90 y 2000, que jamás tuvo apoyo psicológico. Y te imaginas el tormento que ese hombre ha sentido toda su vida, ¿no? Y a veces se refugiaba en el alcohol, pues lo lógico. Lo lógico. Y el caso es pues que quiero presentarles este dibujo. Hay un dibujo de un niño ahí. Miren este dibujo. Este fue un dibujo hecho en 1987. Vamos a dejar esa imagen para que ustedes la vean al detalle. ¿Saben quién hizo ese dibujo? Félix Pedro, cuando tenía 15 años, que fue cuando se conoce con Dix. Entonces, para contarle a él qué es lo que él recordaba de lo que había vivido, le hace este dibujo. Las letras no son de Félix Pedro, son de alguien que era mayor en ese momento, pues que le fue poniendo lo que el chavalito le decía. Pero, o sea, ese es un dibujo excepcional. O sea, es el retrato de una matanza, o la ubicación de todos los mercenarios, dónde estaban, la ubicación de los campesinos asesinados, las huellas de sangre, el niño que fue degollado en la hamaca, un bebé, la mujer embarazada, asesinada por los contras. Quemaron la casa, dice ahí, contras asesinos. La casa donde estaba la gente que fue asesinada por la contra, que esa casa era la base y que fue incendiada también. O sea, ese dibujo es impactante, porque retrata una cosa que pasó. No es simplemente la ocurrencia de un niño, no, él está trasladando a un dibujo lo que tenía grabado en su mente, en su conciencia. ¿Verdad? De verdad. Entonces, después de ese dibujo, hay una foto. O sea, él termina de dar su testimonio, le entrega el dibujo. Ese dibujo está en el Museo de los Héroes de la Revolución de la comunidad de Jorgito. Pero después hay una foto donde va alejándose. Esa foto es de Dix, de ese día. Va con su fusil. Miren qué foto más maravillosa. Ese es él. Ese es ese chavalito. El que presentamos antes. Ya adulto. Es él. O sea, sobrevivió a la matanza y continuó defendiendo su tierra, su vida, con su fusil. ¿Verdad? Y si esa era Paigua arrasada. Miren cómo está arrasada la vegetación. ¿Verdad? Es importante, estas cosas son importantes. ¿Verdad? Repito su nombre, Félix Pedro Espinales Mendoza, sobreviviente de la matanza, ese compañero. Hay un testimonio aquí de Paul Dix. Imagínate, Paul Dix tenía 76 años en 2012, eso hace 13 años, o sea, 89. Si él aún vive, tiene 89 años. El fotógrafo. Entonces él anduvo en Jalapa, Río San Juan, Chontales, y él quedó conmocionado por todo lo que observó. Dice, viví al menos una docena de enfrentamientos, pero tuve la suerte de salir vivo. Los verdaderos héroes de la guerra fueron los campesinos. Nosotros, los internacionalistas, solo éramos testigos, pero ellos tenían que vivir con miedo a la contra las 24 horas del día. Siempre fui bien recibido por los nicaragüenses a pesar de venir de un país enemigo. Eso nunca me dejó de sorprender. Los nicaragüenses siempre me aceptaron y confiaron plenamente en que yo estaba aquí para dar testimonio, para ser testigo e informar de la realidad mientras luchaba junto al pueblo. He viajado por todo el mundo y nunca había visto gente tan cálida como en Nicaragua. Podría haber sido un agente de la CIA, pero los nicaragüenses no desconfiaban de nosotros. Fueron francos y nos abrieron sus puertas.
obtuve más de lo que yo esperaba en Nicaragua. Aprendí mucho y fue una experiencia muy importante en mi vida. Yo tenía unos 50 años en los 80, pero hasta que no vine a Nicaragua, no supe lo que quería hacer con mi vida, trabajar en temas de justicia social y derechos humanos. Lo que más aprendí de los nicaragüenses es que a pesar de la pobreza y el dolor que han experimentado, siempre tienen fe y esperanza en el mañana. Su alegría y optimismo eran contagiosos. La sociedad estadounidense es una sociedad competitiva en la que todos queremos ser ganadores. En Nicaragua aprendí a vivir el momento y a disfrutar del proceso de alcanzar un objetivo y a ser humilde ante la derrota. La derrota de 1990 me dejó en shock. Era difícil de creer. Lo primero que pensé fue en los reasentamientos de todos aquellos miles de refugiados de guerra. ¿Qué sería de ellos ahora que los sandinistas habían perdido? Eso me angustiaba mucho. Ese es el testimonio de Paul Dix. Es impresionante, ¿no? O sea, cómo el pueblo nicaragüense ayuda a cambiar a la gente, ¿no? Y esto es verdad, todo lo que él cuenta, es que el Nique es así. Por eso tenemos la fama de hospitalario, ¿no? Y a veces también de ingenuo. Pero es preferible, ¿no? Y hay muchas cosas que contar, pero bueno, no. Son las 7:08 y hay mucho también que seguir comentando. Entonces, este batallón de milicianos, a ver, en la revolución se vio obligada a armar a todo el mundo para defenderse de los contras. O sea, la gente lo que pedía era armas. Mira, y me quieren matar y no tengo con qué defenderme. Entonces se organizaron las milicias por todas partes, pero no había suficiente armas, se daban pocas armas y a veces en mal estado, como la famosa beseta. Este es el caso de estos campesinos a los que se les dio rápidamente arma y desarme y algunas tácticas, cómo hacer un pozo tirador y esas cosas, y se instaló el batallón miliciano allí en Jorgito. ¿Verdad? Estaba integrado por 30 milicianos y 2 oficiales permanentes. Y el objetivo era la cooperativa, formar la cooperativa. O sea, se armaban a los campesinos para que se defendieran y que pudieran hacer su cooperativa y prosperar. La contrarrevolución era enemiga de las cooperativas, enemiga de los campesinos, enemiga del progreso. ¿Verdad? Y el jefe militar era el teniente primero Guillermo Soto, él no estaba ese día de la matanza. El jefe de compañía era el subteniente Alberto Martínez Oporta, tampoco estaba el día de la matanza. Y ahí matan pues a 18 de los 30 milicianos, 18, y a 25 de sus familiares. Vamos a leer sus nombres para que no lo olvidemos. Ayer hubo un acto ahí en Jorgito, que es una comunidad que queda larguísimo, más de 100 kilómetros de Paigua. Es día y medio a caballo. Imagínate vos. Está hablando de salir a la salida del sol. No, ese es de las fiestas patrias. Es que deja esa foto, déjala, por favor. Miren, esa foto me impresionó, ¿saben por qué? Ese es Jorgito. Miren al chavalero, ese es las fiestas patrias del año pasado, creo que son. O sea, me pareció tan bonito, ¿no? Después de todo el horror que ellos vivieron, y miren, todo el mundo con su bandeguerra ahí, recutida. Esa bandeguerra le decimos banda musical, pues, recutida ahí en Paigua, pues, o sea, me parece hermosísimo, pues. Pero bueno, ayer fue el acto de conmemoración y le agradecemos al compañero Francisco Ortiz, que es el secretario político de Paigua, que nos envió la fotografía, pero están rotuladas como conmemoración. Esas son fotos de otro acto, ¿verdad? Y la gente con su... Cuando les entregaron el sitio donde iban a hacer el mausoleo, el memorial, ¿verdad? Y entonces los propios campesinos se encargaron de hacerlo. Esa es la foto de las fotos de ayer, ¿verdad? De ese acto en el propio sitio donde ocurrió la matanza. Y
Entonces quiero leerle los nombres de los compañeros y de las compañeras asesinadas, masacradas por la contrarrevolución. Magdaleno Antonio Suárez Rivas, Antonio Suárez Sánchez, Justo Suárez Rivera. Esa es la lista, ¿ve? Y lo estamos leyendo en el orden que ahí aparecen. A la izquierda están los milicianos, a la derecha sus familias. Y hay una que está solamente los nombres para que lo puedan seguir. Entonces, los 18 milicianos fueron Magdaleno Antonio Suárez Rivas, Antonio Suárez Sánchez, Justo Suárez Rivera, Ricardo Suárez Rivera, Marcos Antonio Suárez Rivera, 3 hermanos, Teodoro Méndez Suárez, Margarito Suárez Campuzano, un esposo y los hijos fueron asesinados, el esposo y los hijos fueron asesinados, Antonio Aguilar Solano, Juan Girón, Pedro Girón, Gregorio Zamorán, Pedro Espinales Flores, que era el jefe político del batallón. Es la foto de la foto viejísima que ahí hemos puesto. Rosalío Miranda Somarriba, Martín Lescano, Nieve Lescano, Pedro Zamorán, Leopoldo Pérez Valle y Cristian Aguilar Solano. Esos son los 18 milicianos asesinados por la contra. Y ahora vamos a leer los nombres de los 25 familiares que están en la columna de la derecha, los que están viendo el video. María Aurelia Cruz Gómez, Nilo Suárez Rivera, Ana Julia Suárez Rivera, Genaro López Suárez, Esteban López Cruz, Aurora López Cruz, Eladio Suárez Cruz, Gabriel Francisco Suárez Cruz, Francisco Suárez Cruz, Roger Suárez Cruz, Pedro Pablo Suárez Cruz, Rosa María Suárez Cruz. Todos los hermanos. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos Suárez Cruz asesinados. Bartolo Suárez, Virgilio Suárez, Magdaleno Suárez, José Méndez Suárez, Dolores Méndez Cruz, Antonio Méndez Cruz, Casimira López Gómez, María Félix López Gómez, Denis Rodríguez, Silveria Ojeda, Damián Suárez Ojeda, José Pérez y Anastasio Lescano González. Los familiares de los milicianos asesinados el 13 de mayo de 1984, domingo, en la madrugada. Honor y gloria a los héroes y mártires de Jorgito en Paiguas. Vamos a hacer una pausa. Y muchas gracias, repito, a Francisco Ortiz, secretario político del Frente Sandinista en Paiguas. Hacemos una pausa, regresamos a las 7:14. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. Las 7 de la mañana con 18 minutos. O sea, si me estás viendo de noche, ¿qué hora será? O en la tarde. Bueno. Mañana, 15 de mayo, es el 55 aniversario de la caída de Igor Úbeda. Igor era parte de una célula del Frente Sandinista, donde iba Julián Roque, que después cayó, Leopoldo Rivas, coronel del ejército, ya retirado, Óscar Benavides, que también en estos días se cumple el aniversario de su caída allá en Nueva Guinea, y Emmet Lang, el coronel Emmet Lang. Saludos a Emmet, presidente del Comité Olímpico. Entonces ellos van
a recuperar reales a la sucursal del Banco Nacional de Las Palmas. Creo que esa sucursal, he tratado de recordar exactamente dónde quedaba. Creo que es cruzando de los ranchos a la carretera sur, creo que es casi enfrente. Creo que ahí era, que ahí hay otro banco ahora. No estoy seguro, si no recuerdo bien. La cosa es que va la célula, van a introducirse al banco, va Igor de frente, pero el guardia que está de vigilante reacciona rápido, y aunque Igor lo logre herir, el guardia, que tiene un Garand, mata a Igor Úbeda Herrera. Igor tenía en ese momento, nació en el 48, tenía en ese momento 22 años, sin cumplir, ¿verdad? Igor nació el 28 de julio de 1948. Aquí nos dio su testimonio su hermana María Jesús Úbeda Herrera. Los Úbeda Herrera eran 10 hermanos. Juan José Úbeda, el comandante guerrillero, uno de los hermanos, ¿verdad?, de Montemar. Y era una familia, toda la familia sandinista, ahí les vamos a contar ahorita. Igor era el quinto de los 10 hijos de Isidora Herrera Ocegueda y de Luis Felipe Úbeda. Y nació en una comunidad vecina a la ciudad de Estelí que se llama Plan Grande, en el Valle de San Roque. De ahí la familia emigró cuando Igor tenía 7 años a la ciudad de Estelí para que los chavalos estudiaran, porque en esa época tener escuela en una comunidad rural era un sueño. Y hoy en día, gracias a la revolución, hay escuelas, hermano. El otro día me acuerdo, hace como, ¿cuándo fue? En diciembre, no me acuerdo, que anduvimos por ahí. Y entonces íbamos contando las escuelas que íbamos encontrando. Cada 2 kilómetros había una escuela hecha por la revolución. Una maravilla. Una maravilla. Claro, nos falta mucho que hacer, por supuesto, pues, pero lo que se ha avanzado es impresionante. Entonces, Igor estudió, primero iba para magisterio, no le gustó ser maestro, entonces se pasó al instituto de secundaria y ahí le dio clase a Leonel Rugama. Pero realmente su primer contacto formal es José Benito Escobar. ¿Verdad? Tenía 20 años, Igor, en el 68, que armó una célula con Armando Aguilera, Salvador Loza Martín, que murió hace como 2 o 3 años, ¿no? Aquí hablamos de él. Filemón Rivera, el hermano mayor del Zorro. Filemón. Juan Alberto Blandón, que lo que es la vida, ¿verdad? Con el correr de los años sería cuñado de Igor. Ya vamos a hablar de Froilán. Entonces nos reunía para la formación política, para entrenamiento guerrillero. Y después empezó a hacer acciones, Igor. Para el entrenamiento militar se iban a la finca de los Úbeda en Plan Grande. ¿Verdad? En 1970, Igor tiene su último encuentro con su mamá. ¿Verdad? Él pasó por la casa de su hermana Olga, que quedaba un poquito retirada de la ciudad, y mandó a llamar a su mamá. Y llegó la mamá. Y dice María Jesús que fue una entrevista muy dura, tanto para su mamá como para Igor. ¿Eh? Y ella estaba muy afectada por la caída de Leonel, el 15 de enero. O sea, estamos hablando que este fue el 19 de febrero, 1 mes y 4 días antes había caído Leonel. Y ella era muy amiga de la mamá de Leonel Rugama. Entonces estaban las dos compartiendo ese dolor, claro, superior de la mamá de Leonel, pero ella lo sentía como propio, el dolor de la caída de Leonel Rugama, que era de muy querido ahí en la ciudad de Estelí. Doña Candidita Rugama. Entonces ahí, la madre, o sea, el dolor de madre, ¿verdad? O sea, su instinto es proteger la vida de su hijo, de doña Isidora.
Entonces ella le dice, mira, hijo, si vos no querés seguir en eso, te puedes salir y te vas fuera de Nicaragua. Fíjate bien. Y entonces le dice Igor, mamá, le dice, usted ya tiene 10 hijos, dele uno a la patria. O sea, eso es durísimo para un hijo decirlo, pero imaginen lo que es para doña Isidora, ¿no? Y luego, seguía la plática, pero en eso ya llegaron los compañeros del frente porque tenían que ir a una acción. Y entonces cuando llegan y los ve llegar doña Isidora, entonces le dice Igor a su mamá, mamá, estos también son tus hijos, y cuando veas a un compañero del Frente Sandinista, me vas a ver a mí, le dice. Mira qué cosa más bonita, ¿no? La última vez que se vieron. Después participó Igor en la toma de Radio Mundial en marzo de ese año, y ya el 15 de mayo de 1970 ocurrió en la recuperación económica donde cae. Él queda, hay un recorte periódico de la prensa de la época, y le dedicó toda una página. Y él queda con los ojos abiertos, ¿verdad? Y los ojos se los cierran hasta que ya lo tienen en la caja, ahí en la casa. Pero él queda con los ojos abiertos. Hay un poema, ahorita lo vamos a leer. Entonces, lo están velando a Igor. Y entonces en la vela se acerca al féretro Juan José, que es 4 años menor que Igor. O sea, Igor nació en el 48, Juan José en el 52. Y entonces, y le pone algo en las manos a Igor, un papelito. Entonces dice María Jesús que todos sabían de qué se trataba sin haberlo leído. Dice, todos los hermanos intuimos que se trataba de algún juramento o promesa de seguir su lucha, y en efecto al tiempo nos dio la razón. Desde ese momento el juramento de Juan José fue de todo. No quedó uno solo de los hermanos en integrarse. Así patentizamos a Igor la comprensión de su causa y el respeto y reconocimiento a su entrega generosa. El corazón de nuestra madre ya no solo sufría la muerte de Igor, sino que albergaba la certeza de volver a abrazar a sus otros 4 varones clandestinos, 5 varones y 5 mujeres. Y las 5 mujeres integradas al Frente Sandinista. Entonces dice María Jesús que ella una vez se fue al Museo de Héroes y Mártires de Estelí, y entonces encontró entre las pertenencias de Igor, era un poema todo borroso ya, arrugado en el papel, escrito por Tomás Borges a Igor, en uno de sus aniversarios. Y el poema se llama A Igor. Un disparo y antes de caer, una última mirada al mundo, a la conciencia de los culpables, a las excusas de los otros culpables. Y cuando cerró los ojos nos dimos cuenta que en algún jardín, algún día, las flores rojas, las azules flores, los ojos brillantes, el paso firme, el firmamento de las cosechas, la posibilidad de los violines, el sabor de naranjas y pieles nuevas, es parto doloroso, alegre, inevitable. Es un poema bellísimo, ¿no? De Tomás a Igor y Amá. Así fue. O sea, esa era la confianza que yo digo, confianza absoluta en el triunfo que tenían todos los compañeros y compañeras del frente. Estaban enterrando a sus compañeros, pero tenían confianza absoluta de que iban a triunfar. Y así fue. Carlos Fonseca así cae. Carlos Agüero así cae. Camilo Ortega así cae. Angelita Morales.
Arlensiu, o sea, todos los caídos tenían confianza ciega en que iban a triunfar, y así fue. Entonces, fíjense que el otro día leí, hace un tiempo, y me acordé un día de esto. Hombre, voy a buscarlo otra vez. Hace como no me acuerdo, mano, hace como un mes fue, algo así. Leí un testimonio bellísimo, pero qué cosa más bonita, porque es hecho con el corazón, de la compañera Violeta Onfalia Blandón Úbeda, hija de Froilán y de una hermana de Igor Úbeda, lo que es verdad. Y ella escribe sobre su mamá, y es una de las cosas más bonitas que yo he leído de alguien sobre un familiar involucrado en la lucha, de las cosas más bonitas que yo he leído. Se llama, ¿y sabes por qué se llama Onfalia? Así le puso su papa, Froilán, por un poema de Darío. Por aquí lo tengo, que se me hizo el poema. Espérame. Un poema de Darío que es dedicado, se llama a un poeta, algo así. Sí, a un poeta. Sale en azul. En 1890 escribió este poema. Entonces dice: Hércules loco que a los pies de Onfalia la clava. ¿Quién es Onfalia? Esto es parte de la mitología griega. Entonces se dice que Onfalia, que era la reina de Lidia, del reino de Lidia en el occidente de Anatolia. Entonces Onfalia captura a Hércules porque Hércules había matado a un príncipe. Algunos dicen que por venganza, otros dicen que fue accidental. Bueno, en la mitología, pues. Y entonces lo mantiene como su sirviente, como su esclavo, y lo obligaba a vestirse de mujer y a hacer oficios domésticos en venganza. Y después se termina enamorando de él y tuvieron 2 hijos. Eso es lo que dice la mitología griega, después adaptada por los romanos. De ahí es Onfalia. Y por eso, miren lo que es, ¿no? Igor conocía a Darío, le gustó ese poema y le gustó el nombre y le puso Violeta Onfalia Blandón Úbeda. ¿Verdad? Entonces voy a leer este testimonio lindísimo. Y esto lo hago, ¿saben por qué? Primero, por un homenaje a Doribel Úbeda Herrera, a Froilán. Y segundo, porque es que estas son las compañeras que aportaron a la revolución sin andar pidiendo nunca ningún protagonismo, ni reclamando ninguna dádiva o recompensa por su aporte. Y lo hicieron por militancia, por compromiso con la sangre derramada, en este caso la sangre de su hermano Igor, por sus propias convicciones. Jamás anduvieron proclamando: yo fui esto, yo fui lo otro. No, nada. Hicieron lo que tenían que hacer por compromiso, conciencia y convicción. Escrito el lunes 18 de abril de este año. No soy escritora, ni mucho menos, por lo que pido disculpas de antemano por fallas de redacción u ortografía, pero hoy quiero rendir homenaje a la mujer que me dio la vida, Doribel Úbeda Herrera, que hoy, 18 de abril, cumpliría 75 años. Doribel nació el 18 de abril de 1950, 2 años menor que Igor y 2 años mayor que Juan José. Este homenaje no es a la extraordinaria madre que fue, ni a la hermana o amiga, sino a la revolucionaria, a la patriota. ¿Que por qué soy sandinista? No porque sea hija de un héroe y mártir de la revolución, aunque por supuesto influye muchísimo, o porque provengo de una familia que nos arropó con la bandera de Sandino desde que nacimos. Soy sandinista porque tuve una madre como ninguna, incapaz de jactarse de su inmenso aporte a la revolución, porque siempre consideró que quienes deben destacar son los que ofrendaron su vida por la revolución. Soy sandinista porque a mis escasos 4 años siempre nos enseñó a estar orgullosos de nuestro padre, Juan
el 24 de mayo de 1949 y cae el 11 de abril de 1979 en la segunda insurrección de Estelí. Ahí cayó Juan Alberto Blandón López Froilán, quien para esa época, cuando, voy a repetir esto, soy sandinista porque a mis escasos 4 años mi madre siempre nos enseñó a estar orgullosos de nuestro padre, quien para esa época sufría cárcel y nos engalanaba con nuestros mejores vestidos para visitarlo en la cárcel modelo de Tipitapa, junto a otros presos políticos. Mi madre, que jamás bajó la frente ante los desafíos y la adversidad, que fue despedida por las monjas de Fe y Alegría, las mismas del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Estelí, y obligada a trabajar como maestra rural en una escuela de Ciudad Darío por ser la esposa de un sandinista, lo que le permitió compartir con la realidad de los niños de esa comunidad. Los padres de esos niños de Ciudad Darío se le acercaron a mi madre y le dijeron que sus niños eran ciegos de noche, y ella se obligó a investigar para concluir que padecían de ceguera nocturna por carencia de vitamina A. Por eso les enseñó a incluir en su escasa dieta de pobreza ciertos vegetales y frutas ricos en esa vitamina, lo que ayudó a estos niños a recuperarse, a poder ver de noche. La ceguera nocturna es por deficiencia de vitamina A. Fíjense, voy a hacer un paréntesis antes de seguir con este testimonio. El Ciudad Darío tuvo uno de los últimos focos de lepra. San Francisco Libre y Ciudad Darío, por la pobreza, por la miseria en la que vivían, la ceguera nocturna, del hambre. Hoy no ves eso. Otro logro de la revolución. Esos niños, cuenta Violeta Onfalia, ya jóvenes, también nos acompañaron a darle el último adiós cuando murió mi madre, ¿no? En 1998, porque la quisieron mucho. Mi madre, que con un mísero salario que apenas le daba para el pasaje y para pagar a la persona que nos cuidaba, Alba Rosa Rodríguez, Albita. Oigan, esta historia es muy bonita. Albita, como le decimos de cariño en la familia, una mujer humilde, que con su salario de doméstica se solidarizó con la mamá de Violeta Onfalia y se quedó para ayudar a su mamá, ¿verdad? Y hacían entre las dos, entre Doribel y Albita, cajetas y nacatamales para vender y poder tener para el gasto de la casa, porque el salario de maestra rural era una miseria. Viajar de Estelí a Ciudad Darío, para comenzar, lo que gastaba. Y luego, el salario era una miseria, no le alcanzaba para mantener a los 3 chavalos. Entonces, le pagaba a la señora para que se los cuidara, pero la señora, prácticamente su salario era para ella. Pero entonces la señora, en solidaridad, le ayudaba a hacer nacatamales y cajetas para el gasto de la casa. Qué cosa más linda, vos. Soy sandinista, dice Violeta Onfalia, porque miré a mi madre rebuscársela para salvar mi vida muchas veces, porque yo era una niña asmática y sin recursos para pagar un médico. Me llevaba un curandero famoso de Estelí, quien me sanaba con aceites de animales, hierbas, raíces, etc. De milagro superaba las crisis. Soy sandinista porque mi padre, al salir de la cárcel, se vio obligado a pasar a la clandestinidad y mi madre, bajo el ojo de la guardia, siguió rifándosela sola. Y oigan esto, este párrafo es impactante. Mi madre, que embarazada de mi hermanito menor, que se llama Juan Alberto Blandón Úbeda, estaba embarazada. Doribel estaba embarazada, pongan cuidado. Y va al cuartel de la guardia a averiguar qué pasó con su cuñado, Montemar. Y entonces, ella, recuerden, va embarazada. Entra al cuartel, dejan que vea a Montemar y está colgado de la viga, torturado y ensangrentado. Y es tanto la impresión, el impacto, el dolor,
que ella parió a raíz de ver esa escena. Solo imagínense eso. Solo imagínense eso. Y ella no es que la dejaron, ella más bien ella se metió a la fuerza para ver si estaba vivo Montemar. Soy sandinista porque para la primera insurrección de septiembre de 1978 tuvimos que abandonar nuestra casa ya que éramos blancos de la guardia y nos refugiamos en casa de la esposa de otro gran sandinista y héroe de Estelí, Alfredito Lazo Samuelito, quien era compadre de mis padres porque ellos eran padrinos de 3 de sus hijas. Desde ahí vi a mi madre pasarles café con pan a los guerrilleros y decirme, mira hijita, esos son los buenos, los que llevan el pañuelo rojo y negro. Después de esa insurrección en la que la guardia casi destruyó la ciudad, tuvimos que abandonar Estelí por veredas y estuvimos en fincas de colaboradores, pero no durábamos mucho por el temor a ser reconocidos y que nos mataran a nosotros y a las familias que nos daban cobijo. Así terminamos en Colón, en casa de un tío abuelo, entre La Concordia y Estelí, que ahora esa es una carretera adoquinada, donde junto a mis tías maternas y mi tío Noel Pérez Urbina, quien además de músico ilustre es también sastre, montaron un taller para fabricar uniformes militares para los guerrilleros. Por supuesto, quien se arriesgaba a traer las telas desde Estelí era mi madre, con su vasta experiencia de correo del Frente Sandinista. Pero alguien nos delató con la guardia y toda la familia se tuvo que dispersar, ya que llegaron a castear la casa y se tuvo que tirar todo a un pozo para que no nos mataran. Nosotros salimos para Honduras, ya que le advirtieron a mi madre que la guardia quería asesinarnos por ser familia de un guerrillero. Ya en Honduras, en San Marcos de Colón, en Choluteca y en Tegucigalpa, nos acogieron en distintas casas de seguridad del frente, donde llegaban los heridos a recuperarse. Nunca estábamos en un lugar fijo y vi a mi madre cambiar de apariencia tantas veces, pintarse el pelo, encresparse, alisarse, cortárselo. De repente desaparecía por días y nos dejaba al cuidado de los compas. Más tarde me enteré que salía a misiones, o sea, como las grandes espías de las películas, pero en la vida real. Estando en Honduras, recibimos una noticia de la muerte de mi padre, el 11 de abril de 1979. Jamás voy a olvidar su grito desgarrador. Mis hijos, ¿qué va a ser de mis hijos? Que son Violeta Onfelia, América de Lina y Juan Alberto Blandón Úbeda. Ese momento, dice Violeta, aunque a mis 6 años no lo comprendía todo en su magnitud, aún me saca lágrimas. Esa fue la única vez que vi llorar a mi madre, a Doribel, de esa manera, porque después se vistió de fuerza para darnos valor. Jamás se quejó con Dios o con la vida por su viudez. Al contrario, le daba fuerzas a otras mujeres que estaban viviendo su misma situación, que en ese entonces eran muchísimas. Para el triunfo de la revolución, mi madre regresó al país, a nuestro Estelí, pero a nosotros, a los 3 hijos, solo nos trajo un mes después para que no viéramos el horror que había quedado, los muertos por todos lados, la destrucción, en fin, los despojos de la guerra. Y por supuesto, a ponerse a la orden, al servicio de nuestra revolución desde el primer momento. Ella siempre nos hizo sentir orgullosos del sacrificio de mi padre. Nunca nos permitió sentirnos víctimas de la guerra, aunque lo éramos. Siempre estuvo al servicio de la revolución desde cualquier espacio donde fue necesaria, en el Ministerio del Interior, en los CDS, en el Ministerio de Educación, en los cortes de café donde nos llevaba, ya que no tenía quien nos cuidara, en la cruzada de alfabetización. No recuerdo qué tarea específica tenía, eso lo cuenta en otro post. Pero sí recuerda a Violeta que andaban de un lado a otro. Ella tenía 8 años, la hermana 6 y el hermanito 2 años. Y como no tenía con quién dejarlo, se lo llevó a la finca en San Roque, de la familia Peralta. Esa finca funcionaba como el centro de operaciones de la Cruzada en toda esa zona. Entonces Violeta dice, jamás, mi madre, Doribel, jamás usó de pretexto que no tenía quien le cuidara a sus 3 hijos para no cumplir con las tareas asignadas.
estuvo en todas las elecciones hasta sus últimos días y en las protestas de los nefastos años del neoliberalismo. En fin, una mujer valiente, fiel a sus ideales, a la revolución, al partido, al pueblo humilde y a Daniel. Una mujer consecuente, solidaria, que inspiraba respeto entre sus compañeros y entre los adversarios políticos con los que le tocó lidiar. Una mujer que hasta su último aliento, el 21 de enero de 1998, se sintió orgullosa de ser militante del Frente Sandinista. Feliz cumpleaños hasta el cielo de los justos, donde sé que estás, Sierra Violeta Onfalia Blandón Úbeda. Hay una foto de Doribel con Daniel. Esa foto es de, si mal no recuerdo, del centenario de Estelí. Creo que fue en el 92. Y es en la oficina del alcalde de Estelí, que creo que en ese momento, miren qué mujer más linda era Doribel Bobas. Creo que esa foto, bueno, creo que es del 92 porque es el centenario de Estelí, me parece que fue en el 92. Y es en la oficina del alcalde de Estelí, que creo que era Ulises González, ya fallecido. Creo que era él. Yo me acuerdo que con él se ganó la alcaldía, pero no estoy seguro, pues. Pero eso sí es el despacho del alcalde en la ciudad de Estelí. Pero era una mujer guapísima y todo lo que cuenta su hija, que también era una mujer bellísima por dentro. Honor y gloria también para Doribel Úbeda Herrera, la viuda de Froilán, de Juan Alberto Blandón. Y muchas gracias a Violeta por haberlo compartido. Por cierto, hay una carta que Juan Alberto le manda a Doribel en la clandestinidad. Y tenemos que comprender que la patria nos exige el sacrificio y que en cualquier parte en que me encuentre lo llevo en el alma. Cosa que aunque esté en contradicción con la praxis es muy significativo para mí, dice, como arrepintiéndose de quererlo. Él está en el Frente Norte, en la columna Filemón Rivera. Bueno, son las 7:46, a ver si nos da un tiempito. Creo que nos vamos a robar unos minutos a Omar. Porque, a ver, es un enorme acierto de Rosario y Daniel, ¿no? De haber propuesto el 15 de mayo como el Día de la Juventud. Existe un día a nivel internacional de la juventud, pero no había en Nicaragua. ¿Y por qué? Porque Miguel Ángel Ortez se mete al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional cuando tendría, 19, 18 años. Y llega a ser general en cuestión de meses. Un cipotito. Y además, él era de una familia con suficientes recursos. Lo hace por convicción patriótica, es decir, le repugnaba la presencia de los yanquis y lo que había hecho Moncada, la traición de Moncada, y tenía una profunda admiración por lo que hizo Sandino el 4 de mayo. Fíjense, él nace en 1907, el 4 de noviembre. 4 de noviembre, qué fecha, ¿no? Y que es la caída de Casimiro, por ejemplo. Y entonces, él es hijo de Juan Salvador Ortez Marín y de Clotilde Guillén. Pongan cuidado, él se firmaba Ortez TH, ¿verdad? Y en el sello sale clarísimo. ¿Por qué se firmaba TH? Porque ese es el nombre original, porque su papá era del País Vasco. ¿Ve? Ahí está, Miguel Ángel Ortez y Guillén. Era del País Vasco, pero el País Vasco francés, o sea, el sur de Francia. Y el pueblo se llama Ortez. Él se firmaba así. Pero Sandino siempre nombró a Miguel Ángel con Ortez sin la H y sin el acento, porque él también se acentuaba. Y no aparece porque era mayúscula, pues. Entonces, hijo de Juan José Salvador Ortez Marín y Clotilde Guillén. Entonces lo mandan a estudiar la primaria porque en aquella época no había escuelas en las Segovias. Lo mandan a Granada. Termina su primaria y ahí no había secundaria, entonces lo mandan a León, al Instituto Nacional. Y ahí estaba estudiando
su secundaria, cuando estalla la guerra constitucionalista, a finales de 1925, principios del 26, después de Lomazo, Emiliano Chamorro, que derroca al presidente, a Carlos Solórzano, y se suponía que el vicepresidente, por derecho constitucional, le correspondía asumir la presidencia, que era Juan Bautista Sacasa, y Nel Pastel, y con ayuda de los gringos ponen a Adolfo Díaz de nuevo. Así fue, hermano. Entonces está aquella situación tan difícil que hubo en Nicaragua, y entonces el chavalo se sale del instituto, pero él comienza a averiguar. Es un chavalo muy culto. En esa época, para estudiar bachillerato, tenían que leer y leer y leer muchísimo, hermano. Y de esa formación es que van haciendo su convicción, ¿no? Hay un poema de Manolo Cuadra que sale, ¿sabes qué? ¿Cómo te dijera yo? Una cita que no es textual, pero digamos, ¿cómo te dijera yo? Capta la esencia de este poema, y es lo que sale en el preámbulo de la Constitución. Es un poema de Manolo Cuadra, en su libro Guerra de la Segovia, escrito en 1932. No porque en la Segovia el clima fuera frío, tuvo Miguel Ángel en las venas horchata. Muy cierto que de niño supersticioso y pío, sonaba en las purísimas su pito de hojalata. Pero ya crecidito, cuando el funesto trío permitió que a la patria oyera gente gata, se refiere a Moncada, a Stimson y a Adolfo Díaz. En nombre de la selva, de la ciudad y de río, protestó Miguel Ángel, la cutacha, la riata. Murió en Paracahuina peleando mano a mano. Bajó desde las nubes más de un aeroplano y tuvo en la cruzada homéricos arranques. Usaba desde niños pantalones de hombre, y aún hecho ya polvo al recordar su nombre, se meaban de pánico los yanquis. Lindo el poema, ¿verdad?, de Manolo Cuadra. Entonces, fíjense, ya Miguel Ángel está integrado al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. De hecho, Sandino lo cita como general tan temprano como, creo que febrero o marzo del 28, ya lo cita como general. Y el Ejército Defensor se funda en septiembre de 1927. Sandino se montaña con sus 29 compañeros en mayo del 27. Ya constituye el ejército en septiembre de ese año, allá en San Rafael del Norte, ¿verdad? Y ya para febrero del 27 ya es general. Miguel Ángel te estaba hablando que 1927, y Miguel Ángel había nacido en 1907. O sea, a los 20 años ya se mete al ejército, y antes de cumplir los 21, recién cumplido los 20, ya es general. ¿Se imagina? O sea, la calidad de guerrillero que era, que Sandino, que era el único que podía nombrar oficiales en el ejército, solo él podía hacerlo. O sea, le ve tanto talento y además tantos resultados que lo nombra general. Es más, cuando él esté en México, Miguel Ángel Ortega queda a cargo junto con Pedro Altamirano. Y otros, hay otro general, no me acuerdo ahorita el nombre, que quedan a cargo y le rinden informe al general de las acciones. Sandino lloró la muerte de Miguel Ángel Ortega. Eso lo cuenta también él en el libro de José Román, y lo escribió también de alguna manera. Entonces Miguel Ángel Ortega y Guillén, se firmaba él, Ortega y Guillén, escribió un manifiesto el 1 de enero de 1930. Mira cómo era Miguel Ángel, ¿no? O sea, él dice, 1 de enero de 1930, ¿verdad? Firma así.
y año 18º de la lucha antiimperialista. Y el doctor Clemente Guido dice que es historiador y que fue al que le dieron este documento, se lo dio Michael Schroeder, el historiador de origen estadounidense, que se metió a la biblioteca del Congreso, de la Casa Blanca, del Pentágono, de todos lados, y sacó un montón de documentos de la lucha de los yanquis contra Sandino. Entonces uno de ellos es este manifiesto, y lo transcribió Clemente. Entonces, dice Miguel Ángel, enero 1 de 1930 y año 18º de la lucha antiimperialista en Nicaragua. ¿Dónde lo saca el 18º? De Celedón. 1912 a 1930, 18 años. O sea, él también hacía el vínculo. Es impresionante. Estamos hablando de un cipote. En ese momento ya tendría, 1 de enero del 30 tenía 22 años. Es poco antes de que muera, pues. Porque él nació en 1907, pero en noviembre. 4 de noviembre. Entonces, este manifiesto es largo, no lo puedo leer todo porque ya no hay tiempo, pero sí quiero mencionar algunas cosas. Porque, o sea, lo que vos ves en este manifiesto de Miguel Ángel Ortega es una claridad ideológica insuperable. O sea, ese hombre estaba clarísimo. No era solamente porque admirara a Sandino, que también, porque quería a Sandino, que también, sino porque él estaba clarísimo de la causa de la lucha, las razones de esa lucha y el objetivo de esa lucha. Y también estaba clarísimo de quiénes eran los adversarios, quiénes eran y qué habían hecho por Nicaragua. O sea, de verdad ese manifiesto es impresionante. Y quiero leerle algunas partes. Pues. Al tránsfuga y traidor José María Moncada no lo reconocemos como gobierno de Nicaragua por haber sido puesto por las bayonetas de los yanquis, siendo que los norteamericanos no tienen por qué venir a imponer gobierno a los nicaragüenses. Perdón. Y después dice, a Moncada no lo reconocemos como liberal, porque no lo es. Ni sus hechos, ni sus palabras lo demuestran, pues obras son amores y no buenas razones. Mira el refrán, ¿te acordás de ese refrán? ¿No te acordás? Otro día te lo cuento. Obras son amores y no buenas razones. Lo usaban en la publicidad. Me acuerdo bien, era una línea aérea que lo usaba allá en los años 70. Entonces, esta es la parte que quiero leer, compartir con ustedes. El 15 de mayo es mañana, pues, el aniversario de su caída en Palacagüina. Un guardia lo mató, no fue un marino, un guardia. Él se lanzó al ataque y como siempre iba adelante y lo blanqueó el guardia. El queda herido lo llevan sus compañeros al cerro donde está ahí, hay una memorial ahí en Palacagüina y ahí murió. ¿Verdad? Pero él era muy audaz y temerario, pues, y pagó con su vida. Entonces, dice Miguel Ángel en su manifiesto. Lo voy a leer en el lenguaje nica, no, porque él lo escribió en el lenguaje culto del tú a tú. Culto no, porque en aquella época se decía así, en el lenguaje que hablan los peninsulares. ¿A dónde estaban ustedes, liberales, cuando José María Moncada, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro conquistaron en la costa atlántica a Juan José Estrada, jefe de supuesta confianza que tenía el general José Santos Zelaya, el cual por ambición de la presidencia que estos les ofrecieron, traicionó vilmente a su protector, ocasionándole el primer fracaso al liberalismo? Esto es importante recordarlo. El Estrada, ¿cómo lo enamoran? Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro y los yanquis que tenían las bananeras ahí en el Caribe Sur. Él era el delegado de Zelaya en el Caribe y se suponía que de toda la confianza de Zelaya. ¿Y por qué traiciona? Por la vanidad, el dignidad y la avaricia. La vanidad le dice, no, vos podés ser presidente, vamos a apoyarnos, te vamos a poner de presidente a vos, y además le dan reales. ¿A dónde estaban ustedes, liberales,
cuando José María Moncada, siendo ministro de Gobernación del gobierno del susodicho Juan José Estrada, ordenó se les rompiera fuego a los liberales leoneses por el solo hecho de realizar una ordenada manifestación liberal donde fue víctima el distinguido estudiante Somarriba. ¿A dónde estaban ustedes, liberales, cuando José María Moncada, aliado con Manuel Bonilla, un dictador hondureño, ¿no?, presidente de Consejo Pública de Honduras, le fraguó una conspiración a los liberales hondureños contra el gobierno del susodicho, acumulándoles el incendio de las escuelas de arte y haciendo aparecer como responsable del hecho al hombre que día antes había sido su protector, el prohombre del liberalismo centroamericano, doctor Policarpo Bonilla, el cual fue conducido con grillos y cadenas a las celdas penitenciarias de Tegucigalpa, donde se le sometió injustamente a muchos martirios, pues el mismo Moncada pidió en prensa gubernativa que se le asegurara bien porque se podía fugar. O sea, Miguel Ángel era un hombre enterado, no solo los eventos en Nicaragua, los eventos internacionales. O sea, estamos hablando de un cipote de 20 años, 22 años. Calidad de desarrollo, ¿no? ¿A dónde estaban ustedes, liberales, cuando José María Moncada, con toda la desvergüenza que le caracteriza, declaró con su puño y letra en el diario El Centinela que él había sido y sería conservador, que si el padre Ignacio Mato lo atacaba llamándolo liberal era únicamente para humillarlo y enfrentarlo, porque liberal quería decir asesinato, exterminio, robo, incendio? Eso dijo Moncada. Y dice Ortega, vamos a terminar: aquí tienen demostrados uno por uno los funestos hechos de este hombre falto de pudor, Moncada, de pudor, que a fuerza de bayonetas extranjeras quiere hacerse aparecer como representante del pueblo nicaragüense y como dirigente del partido que ayer nomás difamó, lesionándolo de todos modos. Nicaragua se afrenta con que hombres de esta talla la representen. De ustedes, liberales y demás nicaragüenses de honor y dignidad, depende si se dejan creer de la falsa propaganda desde Luzbel, nicaragüense, y demás traidores ambiciosos levantan en contra de nuestro ejército autonomista, que hoy lucha con denuedo contra los piratas y traidores a fin de redimir a nuestra patria de las terribles cadenas con que esos descendientes de Walker la quieran remachar. Qué lindo era como escribía este hombre, vos. Si José María Moncada, los invasores y demás impúdicos nicaragüenses se han empeñado en apellidarnos de bandidos, bandoleros y ladrones, es solamente para desacreditarnos, queriendo hacer aparecernos ante las demás naciones como tales y no como hombres de ideales, cosa que nunca podrán conseguir, porque nuestra actitud es perfectamente conocida y reconocida por todos los hombres libres y conscientes de todos los países de la tierra. Si porque damos muerte a los traidores nos acusan de esa manera, no debe extrañarle a nadie, supuesto que la Constitución Política de Nicaragua tal pena establece para los traidores de la patria. La Constitución decía, que los traidores merecían una condena a muerte y lo mataban a los que acusaban de traidores. Y si lo hacen porque echamos manos al capital nicaragüense para sostenernos, también no debe extrañarle a nadie, siendo que todo nicaragüense digno y consciente está en el imprescindible deber de defender a su patria, cuando no empuñando el arma con sus intereses o presentándose a los que andan luchando con lo poco que Dios aparezca. El Ejército Defensor de la Autonomía de Nicaragua no ambiciona más que una patria libre y soberana. No guarda rencor alguno contra ningún nicaragüense, de cualquier político que sea, con tal que en nada le perjudique. Y está revestido de tal humanidad del ejército que perdona a sus mismos enemigos cada vez que estos se presentan al ejército, comprometiéndose bajo un juramento, ya sea a guardar estricta neutralidad o adherirse a nuestras filas autonomistas, que son las que debe buscar todo nicaragüense que ame a su patria y todo centroamericano que tenga conciencia de sí mismo y de su papel histórico, porque Centroamérica está dividida en 5 jirones. No quiere decir que a los hijos de los diferentes estados les sea extraña la suerte que hoy corre la hermana Nicaragua. El mismo peligro tienen y el mismo enemigo es
Así que, alerta nicaragüense y centroamericano, luchar contra el imperialismo yanqui y los traidores nacionales es nuestro deber. Abajo los opresores de los países débiles, abajo los vendepatria, abajo los agentes de Wall Street. Clarísimo. Luchar contra el imperialismo yanqui y los traidores nacionales es nuestro deber. Miguel Ángel Ortiz, Día Nacional de la Juventud, 15 de mayo. Honor y gloria al general más joven de Sandino. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.